Son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues
Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. No te afanes, no te afanes por la vida, no te afanes, no te afanes por vestido, por comida, no te afanes. Conmigo. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. Aleluya. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá.
que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, el eterno Creador, Señor del cielo y de la tierra. Hoy, este día domingo, que es el día que ha hecho el Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él, compartiendo la palabra del Señor con fidelidad a la familia de la fe, a la familia personal, también a la iglesia, la amada del Señor. Oremos al Señor y démosle gracias por la oportunidad que nos da en este día de poder gozarnos en Él, exaltarle, darle alabanzas a su nombre, darle gloria, toda la gloria que Él merece, porque Él merece toda la honra, la gloria, el honor y el poder. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu presencia en medio nuestro, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de regocijarnos en ti y de venir a este lugar, Señor, para adorarte, exaltarte, que allí todos los que nos están viendo y escuchando también alaben tu nombre, te glorifiquen en familia, reunidos allí, Señor, tu bendición sea sobre ellos. La presencia de tu Santo Espíritu llene cada vida, cada mente, cada corazón, y ellos puedan, Señor, regocijarse en tu presencia y darte gracias por el don precioso de la vida. Darte gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que derramas sobre ellos. Que puedan exaltar tu nombre y glorificarte, Padre de la gloria, dándote gracias por el alimento, por el vestido, por el techo,
por todas y cada una de las bendiciones que has dado. Darle gracias a ti, eterno Padre, por la bendición de la salud, y aquellos que no la tienen, eterno Padre, en el nombre de Jesús, restaura sus cuerpos, eterno Padre, quita los dolores, quita los problemas que hay en sus rodillas, en sus articulaciones, quita, eterno Padre, sus problemas que tienen en la sangre por causa, Señor, de el azúcar. Limpia su organismo, limpia su sangre, sana sus vidas, eterno Dios, para gloria de tu nombre. A los que están quebrantados y atribulados en su corazón, llénales, Señor, de tu presencia, de tu alegría, de tu gozo. Permite, eterno Dios, que el lamento que ellos tienen hoy sea cambiado en alegría y en satisfacción, porque tú estás con ellos respaldándole y haciéndoles sentir cada momento tu presencia y tu gran amor. Gracias por ellos, eterno Padre. Te pido que los bendigas y hagas extensiva tu bendición a toda su familia, Padre. Los que no te conocen se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable y lleguen a ti, Señor, buscando tu presencia, recibiendo a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Concede, Señor, esa petición que tienen nuestros hermanos, la petición que tiene Gloria Estela, Señor, a favor de su familia, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La familia de Jael, Señor, sea tocada por tu palabra y vayan a ti, eterno Dios, en oración. Vayan buscando tu rostro, Padre de la gloria, que se conviertan a ti, su hija, sus nietos, también sus hermanos y hermanas, Señor, que no te conocen todavía, que te glorifiquen y te alaben buscando tu rostro, Señor, en oración. Gracias te damos, eterno Padre, por todas nuestras familias, y bendice también nuestra economía, Señor. Permite, eterno Padre, que durante este tiempo de dificultad las ventanas de los cielos sean abiertas y derrames bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias, hasta que sobreabunde. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos aquí en esta hora glorificando el nombre de nuestro Dios, glorificando el nombre de nuestro Señor, y tenemos para hoy, como cada domingo, una frase para la familia. ¿De qué sirve brindar a los hijos todos los caprichos si no les brindamos una verdadera familia? ¿Qué tal? ¿De qué sirve brindar a nuestros hijos todos los caprichos si no les brindamos una verdadera familia? Eso dijo ese Bifi. Otra frase: no hay nada más hermoso que un padre llegue a convertirse en un amigo de sus hijos cuando estos llegan a perderle el temor, pero no le pierden el respeto. Dijo José Ingenieros. Nada hay más hermoso que un padre llegue a convertirse en amigo de sus hijos cuando estos llegan a perderle el temor, pero no le pierden el respeto, que es lo importante en la vida del hogar entre los integrantes, miembros de la familia. Los hijos honrar a sus padres y los padres no provocar a ira a sus hijos. Bueno, mis hermanos, estamos hablando acerca de las bienaventuranzas en el estudio bíblico de la palabra del Señor. Este mes, el mes de octubre, es el mes de la Biblia. El 31 de octubre se celebra el Día de la Biblia. Y este es entonces el mes en el mundo cristiano, el mes de la Biblia, de la palabra de Dios. Y estamos estudiando las bienaventuranzas, y vamos a estudiar las bienaventuranzas en cuanto a la palabra. Y dice el Salmo 128:1, bienaventurado aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Bienaventurado, ¿quién? El que teme al Señor y anda en sus caminos. Nuestro tema para hoy es bienaventurados los que viven la palabra, porque ellos tendrán vida eterna. Bienaventurados los que viven la palabra, porque ellos tendrán la vida eterna. Juan 20:31 dice el apóstol Juan que todo lo que se ha escrito, y dijo el Señor Jesús, no cabría en los libros en la tierra, pero que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Juan 20:31.
Y primera de Juan 5:13 dice la palabra del Señor que estas cosas se han escrito para que sepáis. En Juan 20:31 dice para que creáis. Y en primera de Juan 5:13 dice estas cosas se han escrito para que sepáis que tenéis la vida eterna. O sea, la certeza, la seguridad de la vida eterna. Y las bienaventuranzas en cuanto a la palabra basadas en el Salmo 119. El Salmo 119 es conocido como el Salmo de la palabra. Allí todos los versículos, excepto unos pocos, hablan acerca de la palabra de Dios. Y allí ustedes pueden ver en la pantalla que en el Salmo 119, en los versículos 14, 16, 24, 47, 70, 77, 92, 111, 143, 162 y 174 hablan de bienaventurados, felices, dichosos en cuanto a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está mencionando y planteando entonces la Escritura. El Salmo 106, versículo 3 dice, bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia todo el tiempo. En el 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. En el 119, versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Versículos 1 y 2 del Salmo 119. En Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Proverbios 8:32 dice, ahora pues hijos oídme, bienaventurados los que guardaren mis caminos. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Romanos capítulo 4 versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. En Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sean el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Como pueden darse cuenta, la palabra de Dios está diciendo que somos bienaventurados todos aquellos que oímos la palabra, leemos la palabra, estudiamos la palabra, aplicamos la palabra en nuestra vida diaria. Bienaventurados, felices, dichosos los que caminan y andan en la palabra. Y les mencionaba que el Salmo 119 tiene que ver con la palabra del Señor en casi toda la totalidad de sus versículos. El autor del Salmo 119 es Esdras. Esdras era de la descendencia de Judá, un importante personaje de la historia de Israel. Era sacerdote y escriba, un experto, un erudito en la ley de Dios. Esdras capítulo 7 versículo 12. Él ocupó el puesto del sumo sacerdote. Pero lo que más se enfatiza en la palabra acerca de Esdras es que él era escriba, lo cual unas 10 veces se está repitiendo acerca de que él es escriba. Esdras 7:6, versículo 11, 12, 21, Nehemías capítulo 8, versículo 1, versículo 4, versículo 9, versículo 13 y Nehemías 12, 26 al 36. Él formaba parte, Esdras, de los exiliados en Babilonia. O sea, recuerden que fue llevado el pueblo cautivo de Palestina, de Israel, se lo llevaron a Babilonia y Esdras formaba parte de esos exiliados. Pero allí llegó a tener una posición de relevancia y el rey persa Artajerjes lo envió de regreso a Jerusalén y le encomendó llevar los dones reales para el templo. También le dio poderes para nombrar jueces y gobernadores. Por lo tanto, esto nos indica que Esdras tenía entonces una posición de autoridad política y también religiosa. A excepción de los versículos, como les decía, unos pocos del Salmo 119, como el 84, 90, 91, 121, 122 y 132, los demás 137 versículos del Salmo 19 hablan y mencionan la palabra de Dios. Y la mencionan en diferentes formas.
Cada estrofa comienza con una de las letras del alfabeto hebreo y rima con cada versículo para que sea memorizado en el orden acróstico. Hay 70 peticiones y todas son referentes a entender la palabra de Dios, vivirla, apreciarla, compartirla, alabar a Dios por ella, leerla en todo tiempo, etcétera, etcétera. Disfrute usted, le invito a que en el Salmo 119 haga de él una oración suya. Que esté mirando el Salmo 119 para orar al Señor y clamar a Él. Una oración así sería necesaria al estudiar la Biblia para no quedarnos solamente en mero conocimiento, sino que también tengamos la convicción, la presencia del Espíritu Santo para que recibamos la vida que es la palabra de Dios. Una palabra inspirada por la persona más maravillosa del universo, nuestro Dios, el Espíritu del Señor inspirando esa palabra para que llegara a nosotros y que debemos anhelarla, porque Él se dio a conocer. Y quien busca que cada uno de nosotros, el mismo Dios, busca que cada uno de nosotros la enseñe, la revele y la viva. Eso es lo que debemos aplicar en la palabra de Dios para usted y para mí. Vamos entonces a lo que menciona la palabra. Bienaventurados, dichosos, felices, alegres los que viven la palabra de Dios, porque ellos tendrán vida eterna. Estoy conjugando como cuando dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Aquí entonces tomamos la palabra de Dios que habla de bienaventurados los que viven la palabra de Dios porque ellos tendrán vida eterna. En primer lugar, vamos entonces al Salmo 119, versículo 1. Dice la palabra del Señor: felices los perfectos de camino. Solo es posible ser feliz mediante un encuentro con el verdadero, perfecto y puro, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios hecho hombre. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si está en Cristo, si alguno está en Cristo, entonces lo primero que debemos hacer tú y yo es examinar nuestra vida si realmente estamos en Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si somos nuevas criaturas en Cristo, entonces somos felices. Por eso dice, felices los perfectos de camino, allí en el Salmo 91, en el versículo 1 de la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes son felices? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, esos son los bienaventurados. Dicen los perfectos de camino. ¿Saben una cosa? La iglesia primitiva naciente se le conocía como los del camino. No los llamaban iglesia, no los llamaban cristianos, no los llamaban creyentes, decían los del camino. Entonces esa iglesia primitiva, esa iglesia naciente se le conocía como los del camino. Veamos por ejemplo Hechos 9:2. El apóstol Pablo va a perseguir a los cristianos cuando era Saulo de Tarso. Y él va y pide cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Los del camino. Hechos capítulo 24 versículo 14, el apóstol Pablo ya después, ya no es Saulo, sino es Pablo, y entonces está delante del rey Agripa y le dice, pero admito ante ti que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Entonces, ¿cómo los llamaban? Los del camino. Era la secta del camino. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra en ese versículo 1 del Salmo 119? Bienaventurados, felices, alegres, dichosos los perfectos de camino.
¿Y quiénes son los perfectos de camino? La palabra perfecto en hebreo, generalmente tam o tamim, significa completo, correcto, pacífico, sano, saludable, perfecto. La palabra griega teleios significa completo, maduro, perfecto. Entonces, cuando tú escuchas la palabra que en la Biblia dice perfecto, los perfectos de camino, no está diciendo los puros, no está diciendo gente intachable, no está diciendo gente que nunca se equivoca, no está diciendo gente que nunca peque, está diciendo los perfectos de camino, o sea, los de madurez, completamente crecido, completamente desarrollado, gente que ha alcanzado su propósito. Para perfección se usa el hebreo shalem y el griego teleios. Y en el Antiguo Testamento tam significa algo completo, íntegro, sincero. Pero siempre hay un sentido allí relativo cuando se aplica al hombre. Una persona con corazón perfecto era alguien que estaba completamente dedicado a Jehová. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que estaban completamente dedicados a Jehová. ¿Quiénes son hoy los perfectos de camino? Todos aquellos que están completamente dedicados, consagrados a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida, a Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios nuestro amplio en perdonar. Algunos personajes en la Biblia fueron llamados perfectos, como el caso de Job. En el capítulo 1, versículos 1 y versículo 8, a pesar de las debilidades que reveló más tarde ante la adversidad, capítulo 40, versículos 2 al 5 y 42, versículos 2 al 6, mostrando que su perfección era relativa y no absoluta. O sea, la Biblia está diciendo que Job era ¿qué? Perfecto. Pero, a pesar de sus debilidades, lo llama perfecto. Sin embargo, él mostró que su perfección era relativa, no era absoluta. También encontramos en la Biblia a Noé. Dice la Escritura que Noé era perfecto. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y sin embargo, más tarde, él sucumbió ante la debilidad de la carne. Génesis capítulo 9, versículo 1. ¿Recuerda que estaba borracho? También la Biblia nos dice que Abraham. ¿Y saben qué dice? ¿Qué le plantea Dios a Abraham? Bueno, la perfección fue el ideal de Dios que puso delante de Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1. También el apóstol Pablo habla de sí mismo y de los cristianos como ya perfectos. En Filipenses capítulo 3, versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso os lo revelará Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Así que todos los que seamos perfectos. Entonces la palabra del Señor está diciendo que usted y yo podemos ser perfectos. Por eso el salmista dice, bienaventurados, dichosos, felices, los perfectos de camino. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo muestra que la perfección es todavía un blanco que está adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 2. En el Nuevo Testamento la perfección consiste esencialmente en la madurez frente a la inmadurez. Así como los adultos son diferentes de los jóvenes y los jóvenes de los adultos, de una persona madura, la persona madura, ¿cuál es? La que ha alcanzado los límites normales de estatura, fuerza y capacidad mental. El cristiano entonces, por lo tanto, debe ser perfecto. En su esfera, claro, limitada. Así como Dios es perfecto en plenitud infinita, entonces el hombre puede ser perfecto ante el Señor. Pero todavía hay nuevas alturas que debemos alcanzar. Debemos aspirar a algo más en nuestra vida, porque nunca tendremos acá en la tierra la perfección absoluta. Pero Dios está trabajando en ti y en mí, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ser perfectos entonces, por lo tanto, es la meta puesta por Dios para nosotros.
Mateo 5:48, el Señor Jesús dijo: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Por eso nos dice en Efesios en el capítulo 4 versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto conforme a la medida de la fe. Pero debemos estar en el proceso. O sea, no es que ya seamos perfectos. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, o que ya sea perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, ser perfectos es la meta que Dios nos ha puesto y debemos estar en ese proceso cada día, buscando ser mejores en el Señor día tras día. Una persona cuyo corazón y vida están plenamente dedicados a la adoración a Dios, a su servicio, es decir, a la meta del crecimiento permanente en la gracia y en el conocimiento de Dios y a la práctica de la verdad espiritual. Las personas que han obtenido una medida de experiencia al permitir al Espíritu Santo obrar en su vida, entonces han alcanzado la perfección cristiana. Ya no somos niños en Cristo. No debemos ser niños en Cristo. ¿Por qué razón? Porque nuestros hechos y prácticas ya no deben ser rudimentarias, ya no debe ser lo mismo del pasado. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Un hombre perfecto a la vista de Dios es uno que ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera de él en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es un cristiano maduro, completamente dedicado a Dios. Y quien, aunque todavía tiene debilidades por vencer, ¿qué hace? Sigue adelante. Usted y yo todavía tenemos debilidades por vencer. Usted y yo todavía estamos sujetos a tentaciones y a veces caemos en ellas. Pero aunque tenemos debilidades, esas debilidades tenemos que vencer en Cristo Jesús y seguir adelante al blanco, a la elevada vocación de Dios en Cristo Jesús, como nos lo plantea el apóstol Pablo en Filipenses 3:15. Si te pidieran contestar esta encuesta, ¿cuál sería tu respuesta? Míralo allí en tu pantalla y también escúchalo. ¿Estás totalmente perfecto? O sea, consagrado a Dios. ¿Estás totalmente consagrado a Dios? ¿Estás medianamente consagrado a Dios? ¿O estás escasamente consagrado a Dios? ¿Cuál marcarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Estás totalmente consagrado a Dios? ¿Estás medianamente consagrado a Dios? ¿Estás escasamente consagrado a Dios? Recuerda lo que Jesús dijo: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está celestial es perfecto. Mateo 5:48. Felices los perfectos de camino. ¿Y quiénes son esos perfectos de camino? Bueno, los perfectos de camino son los que andan en la ley de Jehová. Andar en la ley de Jehová significa obedecer voluntariamente la guía divina. En la Biblia hay muchos ejemplos de siervos de Dios que obedecieron a Jehová y confiaron en él, como lo hizo el salmista. Josué fue uno que confió plenamente en la guía del Señor, en la guía de Dios, en la guía de Jehová. Sabía que para ser feliz y tener éxito tenía que confiar en Jehová de todo su corazón. En Josué capítulo 1 versículos 7 al 8 habla acerca de que no debemos apartarnos de este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos confiar en él, debemos ponerlo por obra, hacer todo lo que dice, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Así que, ¿quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová.
En segundo lugar, dice la palabra del Señor, bienaventurados los que guardan los testimonios de Dios y con todo el corazón le buscan. Allí en el versículo 2 de la palabra del Señor. Esos son los bienaventurados. Esos son los dichosos. Esos son los felices. ¿Quiénes? Los que guardan los testimonios de Dios. Aquí la palabra testimonios de Dios se refiere a la palabra de Dios, a las escrituras, a la Biblia, a la Torá. Ahora, bienaventurados los que guardan los testimonios de Dios y con todo el corazón le buscan, porque ellos no harán iniquidad. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dice, y con todo el corazón le buscan. Y en el versículo de la palabra del Señor nos habla acerca de guardar todos los caminos y mantenernos fieles en Él. Pues no hacen iniquidad, versículo 3, los que andan en tus caminos. Entonces, mis hermanos queridos, bienaventurados los que guardan los testimonios de Dios, porque no harán iniquidad. ¿Por qué razón? Bueno, dice el versículo 11 de ese Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Injusticia grande de toda clase de maldad y de crueldad sería iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Injusticia grande, toda clase de maldad, toda clase de crueldad. Pero los que guardan los testimonios de Dios son librados de todas esas cosas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Versículo 9. Solo obedeciendo tu palabra, los jóvenes pueden corregir su vida. En tercer lugar, bienaventurados los que valoran más la palabra de Dios que las riquezas, porque ellos hallarán el conocimiento de Dios. Bienaventurados, dichosos, felices, los que valoran más la palabra de Dios que las riquezas. ¿Por qué? Porque ellos hallarán el conocimiento de Dios. Dice el versículo 14 del Salmo 119, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. O sea, se goza más, disfruta más, se entusiasma más con la palabra de Dios que con las riquezas. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué es lo que más nos alegra? Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Job capítulo 31, versículos 24 al 28. Si he puesto, está diciendo Job, recuerde que Job tenía cantidad de bienes, Job tenía múltiples y abundantes riquezas. Y él está diciendo, si yo he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad, si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido todo eso, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque de esa manera habría negado al Dios de lo alto. Bienaventurados los que valoran más las palabras de Dios que las riquezas, porque hallarán el conocimiento de Dios. Allí en el versículo 18 del Salmo 119 dice la Escritura, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículos 1 al 5 de la palabra del Señor, dice así el proverbista: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Nos está diciendo el proverbista que si usted y yo buscamos la palabra de la misma manera como con afán y con ansiedad buscamos el dinero, buscamos lo económico, entonces si buscamos la palabra de Dios con la misma intensidad, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Por esa razón, bienaventurados los que valoran más la palabra de Dios que las riquezas, porque hallarán el temor y el conocimiento de Dios. Y en cuarto lugar, felices los que se deleitan y no olvidan la palabra de Dios, porque ellos recibirán las bendiciones. Me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. Versículo 16. Recuerde que en los textos que he mencionado, el deleitarse, el gozarse y todo eso significa, la palabra es bienaventurados. Entonces, me deleitaré en tus estatutos, o sea, bienaventurado por meditar, por deleitarme en tus estatutos y por no olvidarme de tu palabra. Versículo 16 del Salmo 119. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Versículo 33. Guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente. Versículo 44. Recuerda, Salmo 119. Deleitarme en los estatutos. Enséñame, Señor, tu camino y los guardaré hasta el fin. Guardaré tu ley siempre y para siempre. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Entonces felices los que se deleitan y no olvidan la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque recibirán las bendiciones. ¿Y qué bendiciones? Bueno, la salvación. La bendición de ser libre del pecado por la sangre de Cristo. Versículo 3. Dice, no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Del Salmo 119. Aparte de eso, también, aparte de la salvación, otra bendición es la presencia de Dios. La bendición de la presencia de Dios en nuestra vida, como dice el versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y en tercer lugar, otra bendición, protección de Dios. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere todos tus mandamientos. Salvación, presencia de Dios, protección de Dios. Y en quinto lugar, felices los que se deleitan en los testimonios de Dios, porque en ellos hallarán el consejo para la vida. También tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, dice el versículo 24. Tus testimonios, ¿qué son? Mis delicias, pero también mis consejeros. Por eso felices los que se deleitan en la palabra de Dios, porque hallarán el consejo para la vida. El versículo 15 dice de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, para que tú, mi querido hermano y hermana, sean perfectos, equipados para toda buena obra. Así que es lo que encontramos en la palabra del Señor para ti y para mí. Esas son las bienaventuranzas de la palabra del Señor en el Salmo 119, en los versículos 1 al 8, los primeros versículos. Felices los que se deleitan en la palabra de Dios, en los testimonios de Dios, porque hallarán el consejo para la vida. Felices los que se deleitan y no olvidan la palabra de Dios, porque ellos recibirán las bendiciones. Felices los que valoran más la palabra de Dios que las riquezas. ¿Por qué razón? Dice la palabra del Señor, porque hallarán el conocimiento de Dios. Y felices los que guardan los testimonios de Dios y con todo el corazón le buscan, porque no harán iniquidad. Serán guardados de pecar contra Dios. Y felices los perfectos de camino. ¿Por qué razón? Porque ellos tendrán la vida eterna. Bienaventurados los que viven la palabra de Dios. Ellos tendrán la vida eterna. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Salvador, te damos muchas gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por la vida de Esdras y el testimonio que nos ha dejado plasmado allí en este Salmo 119. Tu bendición sea sobre nosotros, oh Dios, y guíanos por caminos de verdad y la vida. Guíanos, Señor, por la senda de justicia. Ayúdanos a aplicar, a poner por obra tu palabra, porque de esa manera entonces encontraremos la felicidad plena y podremos ser perfectos en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Sigue bendiciendo, Señor, el Centro para la Excelencia Familiar, a todos sus hermanos, y permite, eterno Dios, que se siga mejorando esta situación de pandemia y podamos pronto estar reunidos glorificando tu nombre y exaltándote juntos y en armonía en tu casa de oración. Quédate con nosotros, oh Dios, y tu bendición alcance nuestras vidas y la vida de nuestra familia, para que tú seas reconocido, para que tus testimonios sean una realidad en nuestra vida, para que tu palabra sea puesta por obra y así nosotros podamos ser bienaventurados, ser dichosos, ser felices. Y esto todo es posible por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo a favor nuestro. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Ahora ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas una semana maravillosa. Y continuamos viéndonos. No se te olvide, querido hermano, seguir guardando los protocolos, seguirte protegiendo, seguir teniendo cuidado. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.